Taller de dispositivos móviles. Bueno, en el video de hoy estaremos explicando un poquito más de SQLite OpenHelper, en lo que más a detalle veremos cuatro de sus clases, que son SQLite OpenHelper, SQLite Database, Cursor y SQLite Exception. Bueno, más que nada veremos de qué consisten estas cuatro clases, así como los métodos más importantes, su finalidad y uso. Bueno, como podemos ver aquí en la pantalla, pues tenemos un poco de código de Android y bueno, más que nada el XML y un ejemplito. Primero nos introduciremos un poquito con la teoría, la información de estas cuatro clases, los métodos más utilizados, para qué sirven y una vez entendido esto, pues pasaremos a la explicación en código para que quede mejor entendido. Bueno, la primera clase es la de SQLite OpenHelper. Esta es una clase auxiliar para gestionar la creación de base de datos y la gestión de versiones. Crea una subclase e implementa el onCreate y el onUpgrade, así como el onOpen. Este onOpen es opcional. Esto se encarga de abrir la base de datos si existe, la crea si no existe y actualiza según sea lo necesario. Por lo general, esta clase recibe cuatro parámetros, que son el context, el name, el factory y el version, que a continuación se los mostraré en la clase. El context se utiliza para localizar las rutas de la base de datos. El name, que les acabo de mencionar, es el archivo de la base de datos que es nulo para la base de datos en memoria y este valor puede ser en ocasiones nulo. El factory se usa para crear objetos de cursor como valor predeterminado. Recibe un null. Y el version pues es la versión de la base de datos. Por defecto comienza en el 1 y cada vez que se haga un cambio pues este tiene que cambiarse como tal para que sepa en qué versión se encuentra. Bueno, la segunda clase es la de SQLite Database. Esta expone métodos para administrar una base de datos SQLite. En esta se incluyen métodos para crear, eliminar y ejecutar comandos SQL. Pues los comandos SQL son los que nosotros ya conocemos en diferentes gestores de base de datos. Todo lo referenciado pues, a SQL, vaya la redundancia, lo que se usa en Workbench, en MySQL, Server. Sus funciones pues son como la de crear, eliminar o borrar base de datos. Para crear tenemos códigos como el static func create, factory, SQLite database y cursor factory. Para eliminar es pues una función de eliminar, le pasas el parámetro de cadena como el código de SQL normal. Si vas a hacer un select, pues simplemente de donde estás, select from where, y simplemente seleccionar los datos donde tú vas a hacer las operaciones o las funciones de comandos SQL. Esta clase como tal, bueno, sus funciones como tal son cualquier comando, bueno, son las de ejecutar cualquier comando SQL. A continuación lo explicaremos un poquito más a fondo, pero sí, es más que nada su funcionalidad. El cursor como tal expone los resultados de una consulta en un SQLite Database. Los métodos que maneja son los de cerrar, desactivar, consulta y finalizar. Como tal se utiliza en los ejemplos como un select, que te posiciona en el lugar donde tú quieres empezar el select y una vez que hecho el select y obteniendo el get, obteniendo los datos que tú quieres ver, automáticamente se destruye. Esto bueno, es básicamente para el ahorro de memoria y simplemente para no tenerlo ahí. Una vez, o sea, se crea, se ejecuta, posiciona donde va a ser el select, se hace el select y automáticamente se destruye. Es una ventaja más que nada para los dispositivos móviles. Y por último, la clase SQLite Exception. Indica que hubo un error con el análisis o la ejecución de SQL. Clase abierta SQLite Exception
SQLite exception, solamente se hace una referencia a que hubo un error como tal. Bueno, vamos a pasar un poquito al código para poder entenderlo un poquito más. Como tal, lo que hicimos fue crear una clase base de datos dentro de nuestro proyecto. Como podemos ver aquí, tenemos el main activity y tenemos un layout. Bueno, tenemos una activity que es el XML, que creo que, bueno, lo estuvimos mostrando todo el tiempo durante el video. Entonces, donde podemos ver 4 botones: insertar, buscar, eliminar, actualizar. Tenemos un edit text ID, un nombre y un domicilio, donde podemos insertar datos. Bueno, principalmente acá en el código pues tenemos métodos de insertar para los botones, buscar y actualizar, con el second click list en el que mandamos a llamar funciones ya hechas que generamos. Bueno, estas simplemente son como tal pues consultas de SQL, funciones para buscar, para encontrar, pero nos pasaremos a la clase donde hacemos referencia a todo. Para esto creamos una clase como tal. El nombre pues le ponemos clase base de datos y bueno, como tal, para hacer referencia primero a la primera clase, que es SQLite OpenHelper, que es la que contiene onGrade y onUpgrade. Como podemos ver, la clase base de datos le hacemos referencia con los dos puntos a SQLite OpenHelper, como podemos ver aquí. Aquí lo que está seleccionado. Dentro de esta clase, al ponerle dos puntos SQLite OpenHelper, hacemos referencia que va a traer ya la implementación de las funciones onCreate y onUpgrade, como puedes ver aquí adentro, en el cual ya simplemente los generamos. Se encarga, como ya lo comentamos, de abrir la base de datos si existe o crearla si no existe. Los parámetros que siempre recibe, pues como ya lo comentamos, es el context, es para localizar las rutas de la base de datos. El name, que es el nombre de la base de datos, pues como podemos ver hasta tipo string. El factory, que es de tipo SQLite Database y es un cursor como tal. Como podemos ver, es un cursor, es un objeto que tiene una respuesta de un select, y la versión, que es tipo entero, y pues es la versión de la base de datos que construimos. Como podemos ver, pues más que nada es un constructor, ¿no? Y estos son los parámetros que va a tener y los parámetros que recibe como tal el SQLite OpenHelper. Como pueden ver, aquí está el override fun onCreate y el override fun onUpgrade. Y estas son las dos funciones que ya contiene el SQLite OpenHelper. El SQLite Database, como ya lo comentamos, pues es para crear, eliminar y ejecutar comandos de SQL. Como tal, más que nada le hacemos, lo mandamos como parámetro aquí en el onCreate y el onUpgrade. Es simplemente para como tal mandar a llamar o poder tener acceso a los métodos SQL, que son pues todos los comandos SQL: crear, eliminar, actualizar, un select. Como por ejemplo aquí, una vez de la clase, aquí vamos a crear como tal una tabla que tenga un ID de tipo integer, nombre, varchar, y domicilio también un varchar. Como podemos ver, al mandar de parámetro el SQLite Database, pues ya tenemos acceso a los comandos SQL que hacemos referencia como execute SQLite. Y como podemos ver aquí en el main activity, pues tenemos algunas tipo consultas de SQL donde hacemos referencia como tal para insertar, para buscar y para hacer todo ese tipo de cosas. Como podemos ver aquí, una de actualizar, pues es una consulta de SQL, que es update, persona, set nombre, es campo nom, domicilio, campo nom, where ID es campo ID, donde estamos haciendo referencia. Estas como tal pues son consultas SQL, en la cual tenemos que hacer referencia a la base de datos.
siempre escribimos write table database si vamos a sobreescribir y si vamos a solo ver, pues simplemente se le da otro tipo de permiso como tal, como read table database. Aquí, como pueden ver, es simplemente un select. Bueno, y ahora volviendo acá a la base de datos, la otra clase que es el cursor. El cursor como tal se lo manda a llamar el constructor y es simplemente para, como un ejemplo básico, pues el cursor se posiciona cuando haces un select en la posición donde quieres empezar a mostrar o el único dato que vas a mostrar. Este se crea, se manda a llamar, se localiza donde va a hacer el select y una vez que se hace todo el select o todo lo que se va a hacer, este se destruye como tal. Este simplemente es un parámetro que recibe. Y bueno, el SQLite exception como tal, este simplemente es pues para ver si hubo un error como tal en la base de datos. Bueno, como podemos ver aquí, bueno, un ejemplo del SQLite exception es el que es como cuando nos manda un error. Este lo vamos a insertar es recomendable más que nada dentro de un catch, que te cache todos los errores, como tal ya sabemos, y simplemente se manda a llamar cuando hay un error, pues en una consulta de base de datos. Como tal, pues aquí el ejemplo es dentro del catch, pues mandamos a llamar el SQLite exception y le mandamos un mensaje, ¿no?, de error. No se puede eliminar, no se puede insertar, etcétera. Y bueno, ya para terminar, pues ya vimos las cuatro clases y simplemente como comentario para hacer referencia, pues se hace una variable base de datos que va a ser pues va a ser la relación a la base de datos, a la clase que tenemos y le vamos a pasar los parámetros del nombre, el cursor, la versión, el context. Y bueno, eso sería todo.